están? Yo soy Andrés Alonso y hoy les voy a hablar de la creatividad y la estrategia desde la comprensión. Les voy a intentar dar mi concepto de lo que es la comprensión y de cómo podemos generar una creatividad dentro de la cultura de las organizaciones. Y me parece chévere haber venido después de Luisa, después de Mariana, que justamente mencionó que la innovación se está convirtiendo en algo que hace parte de la cultura organizacional. Y justamente yo les voy a hablar de eso, de la creatividad como cultura. Entonces, pues primero me presento. Yo soy Andrés Alonso, soy ingeniero mecánico y administrador de empresas de la Universidad de los Andes, tengo un MBA, soy emprendedor. Dentro de mi carrera como emprendedor ya tuve un éxito, eso quiere decir vendí mi primer emprendimiento. Soy cofundador y trabajo actualmente en Bimotic. Bimotic es una startup que es B2B, que está cerca al $1 millón de facturación anual recurrente y ha sido totalmente bootstrapped. Para los que de pronto no conocen el concepto bootstrap, quiere decir sin capital externo, sino básicamente reinvirtiendo lo mismo que genera la empresa. También soy cofundador de AEDO, que al final les cuento un poquito. AEDO es una comunidad de filosofía en los negocios. Esta presentación va a ser construida justamente desde esa perspectiva, digamos, filosófica dentro de los negocios. Entonces, para dar un poquito de contexto dentro del mundo en el que yo estoy, las startups, solamente el 75% de las startups que se fundan sobreviven al primer año, pero pues eso es como un buen número, pero ya para el quinto año menos del 30% todavía existen. Y existe un concepto que se llama el Valle de la Muerte, que quiere decir cuando la empresa o la startup ya se vuelve, digamos, rentable o sostenible, y solo 1 de cada 10 pasan ese Valle de la Muerte. Entonces estamos hablando de que para llegar, digamos, a una instancia como en la que está Bimotic y que muchas otras han logrado, digamos que es una probabilidad bastante baja. Entonces quiero compartirles un poco desde esta perspectiva de la creatividad y la comprensión, cómo hemos podido llegar ahí y cómo seguimos creciendo. Otra cosa también que me gusta poner en contexto es que los mayores de 40 años tienen 1.8 más de probabilidad de tener startups exitosas, más que en comparación de los menores de 30. Es una estadística interesante porque parece que hay como cierta obviedad en por qué sucede eso, pero también hay como algo misterioso de por qué los mayores de 40 tienen más éxito. Entonces es algo que podemos tener en mente a través de la presentación que voy a hacer. Entonces, pues lo primero que les voy a decir es que, y como Mariana lo alcanzó a decir un poco dentro de su presentación, la innovación y el conocimiento, a pesar de que siguen siendo muy importantes, ya no son suficientes. Digamos que la innovación y el conocimiento es algo que se viene hablando desde los 60s y ya cuando llegamos nosotros a un equipo, a una startup o a una empresa a decir vamos a innovar, ya nos vemos como el personaje allí, un viejo intentando decir cosas chéveres y jóvenes, pero ya no son tan suficientes, sí relevantes, pero no suficientes. Entonces sí, debemos ser creativos, sí debemos buscar la creatividad, pero con un enfoque en el valor. Y ese valor tiene que buscar la diferenciación, ir más allá, diferenciarme de la competencia. ¿Cómo creo valor para mis usuarios, para mis stakeholders, para mis mismos empleados, para mis equipos? Entonces aquí es donde introduzco y diferencio lo que es el conocimiento de la comprensión. El conocimiento es básicamente lo que hace ChatGPT, lo que hace Google, es supremamente importante, son los hechos, los datos, la estadística, claro que tenemos que tenerlos en cuenta, claro que tenemos que medir resultados, pero el conocimiento no nos va a generar ese valor que vamos a buscar, no nos va a generar creatividad. Por otro lado, la comprensión requiere un poco más de pensamiento, requiere reflexión, requiere de conectar puntos, de encontrar patrones. Y hay un concepto que se llama frónesis, que es un concepto aristotélico, que básicamente la frónesis se puede entender como la sabiduría práctica. Entonces, la sabiduría es una palabra, digamos, muy bonita porque es ciertamente misteriosa. Hay algo ahí que no es medible, que no puedo volver algo que les pueda enseñar, yo no les puedo enseñar la sabiduría. Y al mismo tiempo es práctica, tiene que ensuciarse las manos, tiene que ser. Entonces justamente hay una frase que surge de Wittgenstein, que es un filósofo del lenguaje, que habla de que el abismo entre la teoría y la práctica está la comprensión. Entonces tenemos que intentar ubicarnos ahí, en ese abismo entre la teoría y la práctica para encontrar la comprensión. Entonces, como lo que estamos buscando es ser creativos, y lo que queremos es que la gente sea creativa, digamos, de manera natural dentro de nuestras organizaciones. Nosotros no podemos forzar la creatividad, no podemos enseñarle a nadie cómo ser creativo. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas, nosotros mismos y la organización sea creativa? Pues buscando la comprensión. Entonces, yo aquí les voy a dar algunas... bueno, esto no se puede hacer, digamos, paso a paso, no les puedo dar un manual, porque la comprensión es algo muy, digamos, abstracto, pero sí les puedo unas recomendaciones de cómo se puede generar este terreno de comprensión dentro de nuestras organizaciones. Lo primero es la exposición, y esta es una frase de Maxwell que es en la sabana, no en el zoológico. ¿Qué quiere decir eso? El zoológico es un ambiente controlado, donde
yo estoy en un lugar donde ya hay unos prejuicios, ya sé cómo es el mapa. Lo que recomienda este autor es ir a la sabana, es decir, ver a los animales, que serían nuestros usuarios, nuestros clientes, en su ambiente natural. No voy a intervenirlos, no voy a controlarlos, simplemente me voy a sentar a ver. Es una posición, digamos, muy pasiva, donde simplemente me voy a sentar a ver. Ni siquiera debo llevar unas preguntas prehechas o unos prejuicios prehechos, solamente voy a observar. Y entonces aquí empieza a surgir algo que es el concepto de este autor que se llama el sense making o el hacer sentido. Esto es un proceso que es antialgorítmico, eso quiere decir lo que ya les he dicho. Yo no puedo decir, 1, voy a hacerle una encuesta al personaje. 2, voy a sacar estos KPIs. 3, no puedo hacer eso. El sense making empieza a surgir de manera, como lo dice él, la creatividad viene a través de nosotros, no de nosotros. Entonces, esto es un concepto, digamos, medio espiritual, medio religioso. Es a través de, no de. Nosotros no podemos crear la creatividad y ya no es que tengamos la creatividad en la cabeza y digamos, oh, salió aquí, sino que viene a través de. ¿Y cómo es ese a través de? A través del hacer sentido, a través de ese sense making, a través de la exposición, de simplemente estar en el ambiente. Ahorita Luisa me comentaba que tú eres muy de campo, me parece que justamente es eso, lo que debe hacer un fundador, lo que debe hacer alguien de marketing, de ventas, es estar en el campo porque ahí es donde se hace el sentido de todo. Lo segundo, y recuerden que pues, esto no es un paso a paso, simplemente son cuestiones que pueden abonar el terreno para la creatividad, es la divulgación. ¿Divulgación por qué? Porque todo lo que yo encuentre en ese sense making tengo que compartirlo con otros para empezar a conectar puntos, para empezar a generar pensamiento, reflexión. Las condiciones apropiadas resultan en creatividad. Entonces lo que yo tengo que buscar no es cómo le enseño a mi empleado a ser creativo, cómo le enseño a mi empleado a hacer exposición, sino que lo que tengo que buscar es que surja abonándole el terreno, dándole esa posibilidad de exponerse a. Y aquí hay una frase de Hayek, que es un economista de la escuela austríaca, que hace sus cuentos en economía, pero no va mucho al lugar, sino que lo que me parece interesante y el insight que tiene este personaje es un concepto que se llama el orden espontáneo. Él habla de que se genera cierto orden a partir de la espontaneidad, es decir, que el caos, un caos con ciertos terrenos, genera un orden verdadero y unos resultados buenos, digamos. Entonces el orden espontáneo se refiere a aquellas órdenes que no son el producto de la intención o del diseño humano, sino que emergen del uso individual del conocimiento en un proceso de ensayo y error. En resumen, si yo hago un diseño y un plan súper rígido, posiblemente lo que va a surgir de ahí va a ser muy forzado, no va a ser creativo. Básicamente, él dice, dé un poco de rienda suelta, cree las condiciones apropiadas y el orden espontáneo va a surgir. Pero bueno, ¿cómo llevamos todo esto a algo ya un poco menos, digamos, idealista, teórico, y lo llevamos un poco más a la realidad? ¿Cómo hago que mis empleados, mis colaboradores, mis equipos sean creativos y tengan esta comprensión que es lo que estamos buscando? Lo que nosotros hemos descubierto, lo que yo he descubierto como en mi camino de emprendedor y también hago parte, soy inversionista en una aceleradora de emprendimientos y lo he visto en otros emprendedores exitosos y en los que no son exitosos veo un poco lo contrario, es este pensamiento del MVP. Seguramente es un concepto que la mayoría de ustedes conocerán, es el mínimo producto viable o minimal viable product en inglés. Y la idea es llevarlo más allá del producto, porque solamente usamos ese concepto como para armar el producto, para hacer el producto, pero resulta que eso es como una lógica que podemos utilizar desde diversos puntos justamente para crear innovación. Y es que el MVP, esa P, puede ser muchas cosas. ¿Por qué no pensar en el MVP del producto, pero no en el producto como tal, sino en un upsell o en un cross-sell, en ese producto que me puede complementar mi producto principal o me puede mejorar mi producto principal y que obviamente me va a generar una diversificación de ingresos? ¿Por qué no pensar esa P como un MVP de process? Puedo generar procesos mínimos viables. Por ejemplo, entro en mi organización, hay un proceso interno, quiero probar si hay otro proceso que funciona, no voy a ponerme a montar toda la infraestructura que eso requiere, sino que puedo hacer un mínimo viable de ese proceso. Un pricing, ¿por qué no? Puedo probar diferentes tipos de precios en diferentes mercados, puedo buscar nuevos clientes, pero todo con el modelo MVP. Person, también es algo que veo que la gente lo hace como naturalmente y sin saberlo, crean nuevas posiciones dentro de sus compañías y contratan a alguien ya con cierto seniority. Hey, ¿por qué no primero pruebas esa posición? Por ejemplo, algo que hicimos en Bimotic fue que una nueva posición la probamos con los empleados que ya teníamos. Básicamente el 20-30% de su tiempo los pusimos a hacer esas cosas que pensábamos nosotros que eran importantes y nos dimos cuenta que realmente esa posición no era necesaria. Hicimos un mínimo viable de personas. Y PET, digamos a manera de chiste, digamos cualquier cosa puede ir ahí. Puedo trabajar el MVP de cualquier cosa, empezar a manejarlo como lógica. Y algo importante del MVP es tener en cuenta que un MVP es como la parte de abajo y no la de arriba. Mucha gente utiliza el MVP como
hacer lo mínimo posible con la menor cantidad de recursos, pero no, el MVP tiene que ser algo funcional desde el principio, tiene que generar un valor, más como la imagen de abajo, donde yo voy evolucionando y voy cumpliendo un objetivo, pero desde el principio estoy ya generando un valor, desde el principio ya estoy haciendo algo que realmente funciona. Y de aquí surge la cultura. La cultura básicamente se va generando, una cultura de creatividad se va generando a través del repeat de todo esto que les acabo de hablar, de que todas las personas en mi organización estén expuestas a esta sabana de lo que son mis usuarios, pueden ser competencia, pueden ser simplemente el mercado, la divulgación, que siempre se propongan por espacios donde las personas puedan compartir las preguntas que surgieron, las enseñanzas que aprendieron, el MVP como pensamiento, como lógica de innovación y pues repetir o más bien hacerlo cíclico. Y en todo esto, ¿dónde queda la estrategia? Pues básicamente, como dice Masberg, la navegación no se trata de prestar atención a todo, sino se trata de interpretar algo con arte. Básicamente, para mí la interpretación ahí es que la navegación o la estrategia al final se trata de la comprensión, que es lo que les he hablado. Y ahí pongo una imagen de One Piece, que es un anime, se puso un poco ñoña la presentación, pero no es que me lo haya visto todo, eso tiene más de 1000 capítulos, sino que me parece que hay algo muy interesante en ese anime, y es que el capitán, que es el que está ahí de sombrerito, él siempre busca, él tiene un objetivo que es ser el rey de los piratas, ese es su objetivo, pero todo lo que hace durante todas sus aventuras, en ningún momento digamos que traza un plan muy fijo, muy estático, ni dice cómo va a hacer las cosas, pero todo el tiempo está pensando, está aprendiendo y se está exponiendo a nuevas experiencias y va procesando. Y algo todavía más interesante, cuando ya hablamos de equipos, es que tiene una tripulación. Cada uno de esos personajes es totalmente diferente, incluso tienen objetivos totalmente diferentes, pero todos ellos, si uno lo ve en el anime, comprenden, para usar la palabra de la que estaba hablando, comprenden lo que hay detrás, y es algo que casi ni se puede decir qué es lo que comprenden, pero lo comprenden, y por eso son una gran tripulación y por eso logran lo que logran. Entonces creo que esa analogía es lo que debemos lograr dentro de nuestras organizaciones, es una comprensión de todos los miembros de nuestro equipo sin que sea algo, digamos, explícito ni mucho menos forzado. Al final lo que hay ahí es objetivos claros, actividades con enfoque y resultados medibles. Los OKR es un concepto que todos los que están de pronto en temas de administración, de gerencia y demás, lo han visto. Pero yo veo que los OKR se malinterpretan muchísimo, porque los OKR se están usando como un plan de negocio, como un plan de estrategia, incluso he visto que los usan como KPIs. Entonces, ¿cuántos objetivos cumplimos con cuántas actividades? Y eso es de hecho totalmente errado. Si uno se lee el libro de John Doerr, que es el que introduce todo este concepto, no es eso. Los OKRs no son un KPI, no son un plan de negocios. Los OKRs, de hecho en el libro dice, los OKRs pueden estar compuestos de otros OKRs que a su vez están compuestos de otros y se forma una cadena infinita de OKRs. Los OKRs realmente es una lógica espontánea que debe surgir a través de la cultura creativa. Entonces, los OKRs surgen como una manera, son como la documentación de la creatividad. Los OKRs es una manera de documentar la creatividad. Pero primero está la creatividad, después está la documentación. Cuando tú tienes una cultura creativa, los OKRs casi que surgen. Tú simplemente les enseñas a tus colaboradores qué es un OKR y naturalmente, si tienen esta cultura creativa, van a empezar a surgir estas estructuras de objetivos, actividades y resultados. Entonces, esa es la manera de los OKRs. Primero la creatividad y la comprensión, después la documentación, que es a través de los OKRs. Por eso es que muchas veces a las organizaciones los OKRs no les funcionan, porque los ven como KPIs y después preguntan, oiga, pero ¿por qué mi gente no está aplicando los OKRs? Pues porque no hay una comprensión y una creatividad. Los OKRs no se pueden forzar, son espontáneos. Entonces, para resumir, creo que esta imagen lo resume muy bien, no puede haber creatividad sin comprensión. Puede haberla, pero lo que va a suceder es lo siguiente. Hay una persona muy creativa en el equipo, a nivel artístico, a nivel estratégico, pero es la persona creativa y nadie más es creativo. Entonces, es una creatividad aislada. También puede pasar que el gerente o el líder de equipo es el creativo y intenta forzar a todo su equipo esa creatividad, pero no hay una creatividad espontánea, eso es una creatividad forzada. ¿Cómo hacemos que haya creatividad? Pues como ya les he hablado en toda la presentación, con comprensión. Si logramos que nuestros colaboradores comprendan cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su área, la creatividad va a surgir y la creatividad nos da este equilibrio entre la racionalización y la práctica. La racionalización es muy importante porque la racionalización es toda la parte del conocimiento, toda la parte que nos permite medir y documentar lo que está pasando. Sin racionalizar los descubrimientos,
las prácticas, no podemos escalar, no podemos crecer. Nosotros cuando yo empecé con mis 2 socios, éramos 3, ahorita somos 9 y pues en algún momento yo tuve que empezar a delegar, pero para delegar no es simplemente siéntese ahí y haga lo que usted considere, sino que hay unos procesos y hay una racionalización de lo que yo venía haciendo, ¿no? Y la práctica, obviamente, pues sin práctica no hay mercado, no hay ventas, no hay qué hacer, entonces tiene que haber ese equilibrio y es a través de esa práctica y de esa comprensión. Entonces, pues esta es la bibliografía que utilicé para esta presentación. Me parecen unos libros realmente rompedores, digamos, diferentes. No es la teoría administrativa común. El Sense Making de Christian Matzberg, que básicamente, como dice el subtítulo, el poder de las humanidades dentro de la era del algoritmo, cómo integramos las humanidades a todo el pensamiento administrativo y práctico. Strategy Without Design, ese ha sido un libro bastante polémico, tiene muchas críticas, pero a mí me parece que tiene unos insights buenísimos de Robert Chia, que habla básicamente de todo ese planear sin planear, de toda esa espontaneidad. Y el Measure What Matters, que es muy conocido, de John Doerr, que es donde explica todo el tema de los OKRs. Y listo, eso es todo. Si les pareció interesante esta presentación, la manera de presentar, esta es la comunidad que estamos prontos a lanzar. Ahí vamos a tener conversaciones como estas desde un punto de vista, digamos, filosófico, intentando cuestionar un poco más allá los conceptos mismos de la administración, la manera en la que se puede tener éxito desde un punto de vista del pensamiento y la unión con la práctica. Entonces, pues los invito ahí a que se unan a esa lista de espera y nos podamos encontrar ahí en conversaciones y en aprendizajes, digamos, un poco diferentes. Listo, muchas gracias.